Buenas tardes, compañeros y profesor. Nosotros somos el equipo 5, los Padawans. El día de hoy les vamos a presentar el tema de ecuaciones diferenciales ordinarias, el método de Adams y la estabilidad numérica. Nuestro equipo está conformado por López Pérez Luis Ángel, Pérez Moreno Abdiel, Piña Murillo Dylan Yair, Rivera Salinas Abraham Yair, Villanueva y Villanueva Briceño Leonardo. Entonces vamos a comenzar. Bueno, les voy a hablar acerca de los métodos multipaso para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias, que bueno, la idea fundamental es comparar métodos de un paso, como lo son el de Euler o Roche-Cutta, contra los métodos multipaso. Y bueno, así entender por qué en muchos escenarios los multipaso, especialmente los Adams, se vuelven más eficientes. Entonces, vamos a partir del problema básico, donde intentamos resolver ecuaciones diferenciales del tipo y' igual a f de t, y, con una condición inicial. A partir de ahí, vamos a ver cómo los métodos multipaso reutilizan información previa para lograr mayor precisión con menos evaluaciones de la función, lo que pues es un gran atractivo. Y también recordemos el punto de partida, que es que estamos resolviendo un problema inicial donde conocemos y de t0 igual a y0. Y nosotros queremos aproximar la solución en puntos posteriores. Todos los métodos numéricos para las EDOs se basan en aproximar la derivada, pero difieren en cómo usan la información previa, y eso es lo que vamos a abordar. Lo que distingue a los métodos multipaso como como el proceso es que no solo usan el punto actual para avanzar, sino varios puntos previos, lo cual les permite aumentar el orden sin incrementar el costo computacional por paso. Y esto va a ser algo importante durante la presentación. Los métodos de un paso, los Euler o Runge-Kutta, como había mencionado, solo dependen del punto actual en cuestión, el TDN o YN, y en general son muy robustos y su costo por paso crece cuando buscamos mayor precisión, porque requieren varias evaluaciones de la función f de t de y. Bueno, f de t, y. Los métodos multipaso, en cambio, pues aprovechan que ya se calcula toda esa información de los pasos anteriores y utilizan los valores como serían f de tn-1, yn-1, o f de tn-2, yn-2 y así, ¿no? Y gracias a esto pueden alcanzar órdenes altos manteniendo solo una evaluación de f por paso. ¿Me apoyas con la siguiente diapositiva, por favor? Ok. Bueno, en esta parte vamos a introducir formalmente lo que es el método lineal multipaso. Y bueno, a diferencia del método de un paso, donde no solo usamos el valor actual para avanzar, aquí usamos varios valores previos de la solución y de la función. Por eso la forma general de un método multipaso se escribe como la combinación lineal de la suma de, de todos los AJ por YN más J, desde J igual a cero hasta acá. Y lo mismo del otro lado. Esta expresión nos permite clasificar los métodos según los coeficientes. Si b de sub k es igual a cero, el método es explícito, como lo sería Adams-Bashford, y si b sub k es diferente de cero, entonces es implícito, y en ese caso caería a los Adams-Moulton. Un punto crucial es la consistencia y el orden, que se verifican con las condiciones sobre los polinomios rho de z y sigma de z. Esto garantiza que el método realmente aproxima bien a la ecuación diferencial. Y bueno, también es importante recordar que el orden del método depende directamente de cómo estos coeficientes se eligen a partir de la interpolación de la función f. ¿Me apoyas con la siguiente, por favor? Ujú, ok. Ahora pasamos a un concepto clave que es la zero stability o estabilidad de las raíces. Esta es posiblemente una de las propiedades más importantes en los métodos multipaso porque te ayudan a determinar si los errores se mantienen bajo control o no. La condición dice que todas las raíces del polinomio rho de z deben estar dentro o sobre el círculo de unidad y aquellas que estén exactamente sobre el círculo de unidad tienen que ser simples. Intuitivamente, esto asegura que los errores que se cometen al avanzar no crezcan paso con paso, y es una condición necesaria para que, combinada con la consistencia, el método sea convergente.
En otras palabras, y como resumido, si el método falla esta propiedad, pues no importa cuán fino sea el paso H, la solución numérica va a diverger. Siguiente slide, por favor. Ajá. Los tipos de errores. Para entender cómo se comporta el método, debemos distinguir entre tres tipos de error. Primero, el error local o el truncamiento. Es el error que comete el método en un único paso si asumimos que venimos con valores exactos. Este error típicamente es del orden que podemos ver ahí en la presentación o de h elevado a la p a la rho más 1 cuando el método es de orden rho, ¿no? Luego tenemos el error global, que es el acumulado a lo largo de todos los pasos. Si el método es consistente y es cero estable, entonces este error suele ser de orden o por h a la rho. Finalmente está la sensibilidad a errores previos. Y aquí los métodos multipaso tienen una desventaja, y es que como dependen de varios puntos anteriores, pues cualquier error que esté en esos datos se puede propagar de forma más notoria. Por eso es crucial tener buenos valores iniciales y vaya también respetar las condiciones de estabilidad. ¿Me apoyas con el siguiente slide, por favor? Los pros y los contras. En este punto ya vale la pena preguntarnos cuándo conviene usar métodos de Adams y cuándo no. Entonces, básicamente, son especialmente recomendables cuando trabajamos con problemas no stiff y cuando evaluar la función f resulta algo costoso. ¿Por qué? Pues porque los métodos multipaso reutilizan las evaluaciones previas, como ya lo hemos venido diciendo, y de esta forma se obtiene mucha más eficiencia sin perder la precisión. También funcionan muy bien cuando podemos mantener un paso prácticamente constante, pero pues hay casos donde no son una buena opción. Por ejemplo, cuando el problema es Steve, ahí ya ocupamos que los métodos sean más explícitos como los de Adams y estos no soportan los requisitos de estabilidad. O cuando necesitamos cambiar mucho el tamaño de un paso, ya que los multipasos dependen de la estructura fija del mallado. Y bueno, por último, si los datos iniciales son ruidosos o un poco exagerados, un método multipaso puede amplificar ese error. Siguiente. Aquí entramos a la formulación precisa de las condiciones de orden de un método multipaso. Y bueno, lo que se hace es expandir las soluciones exactas en series de Taylor y sustituirlas dentro de esquemas del método. Luego se comparan los coeficientes potencia por potencia para obtener las condiciones que deben cumplir los coeficientes A sub j y beta sub j. Estas condiciones tienen la forma que vemos en pantalla, ya no lo voy a leer para no extenderme de tiempo, para los valores m igual a cero hasta ρ, ¿no? Y permiten determinar el orden de ρ del método. Es decir, mientras más condiciones satisfagan nuestro conjunto de coeficientes, mayor será el orden y mejor el comportamiento del método cuando el paso h sea pequeño. Esta parte es fundamental porque muestra cómo el orden no es un número arbitrario, sino una consecuencia algebraica directa de los coeficientes del método. Siguiente, por favor. Y bueno, finalmente, ya nada más mencionamos, o bueno, me toca mencionar brevemente la historia detrás de los métodos de Adams. Y bueno, estos métodos surgieron en el siglo XIX y su origen está relacionado con trabajos astronómicos, en particular con John Adams, quien analizó irregularidades orbitales que llevaron a predecir la existencia de Neptuno. Y bueno, aunque Adams nunca publicó directamente estos métodos, su trabajo influyó notablemente en su desarrollo posterior. Y sería más tarde Bashford y Moulton los que formalizaron en contextos completamente distintos cómo la capilaridad y la balística pues se unían con lo que él venía diciendo. Hoy en día pues estos métodos siguen vigentes y forman parte de la base de muchos paquetes modernos como MATLAB, Matemática y Sci-Fi. Y eso sería todo de mi parte. Bueno, yo les platicaré un poco más sobre la historia de John Adams. Básicamente, lo que dijo mi compañero, analizar en 1846 irregularidades en la órbita de Saturno
hizo la conjetura de la existencia de otro planeta, que fue observada y era Urano, que hasta entonces no se conocían, pero sus métodos adquirieron fama, incluso fuera de la comunidad científica. Los métodos que se conocen como métodos de Adams, este no los publicó. ¿Puedes cambiar, por favor? Fueron publicados en 1885 los métodos que hoy se conocen como métodos de Adams o métodos explícitos por Bashford, en un trabajo relacionado con tratamiento numérico de problemas de capilaridad, tensión superficial y sobre la forma de una gota. Aunque dicho trabajo comentó que ya eran conocidos desde 1855 por Adams. Los métodos implícitos o métodos de Adam Moulton aparecen en 1926 en un trabajo relacionado con problemas de balística. La siguiente. Ok, ¿qué son los métodos de Adams? Los métodos de Adams son, pues, los más populares dentro de los métodos multipaso. Tienen la forma de z sub n más k menos z sub n más k menos uno, que esto es igual a una h que multiplica una beta cero por f sub n. Esto hasta una beta sub k por f n de más k. Las fórmulas de Adams son entonces fórmulas multipaso en las que los coeficientes alfa sub n más j son todos cero, salvo la alfa sub n más k y alfa sub n más k menos uno, que valen uno y menos uno respectivamente. Los coeficientes, los coeficientes beta n más j deben además tomar unos valores específicos que permiten obtener buenas aproximaciones a la hora de aplicar las fórmulas. La siguiente. Ok. Si beta sub k es distinto de cero, los métodos son implícitos y se conocen como métodos de Adams-Moulton. Los métodos de Adam suelen aparecer representados de la forma z sub n más uno menos z sub n es igual a una h que multiplica a una beta sub cero por una f sub n más k menos uno, y esto se suma hasta una beta sub k por f sub n más uno. Se construyen partiendo de la idea de aproximar la ecuación diferencial mediante la fórmula que se obtiene integrando la ecuación diferencial, que es una y', que es igual a una f de x, y en el intervalo x sub n, x sub n más uno. Y tenemos abajo la integral de cómo se ve, que es desde la integral de x sub n hasta x sub n más h, de y' diferencial de x, que es igual a la integral de x sub n hasta x sub n más h, de f de x, y de x diferencial de x. La siguiente. Ok, métodos de Adam-Bushford o métodos explícitos. Las fórmulas de Adam-Bushford de k pasos se obtienen al sustituir la función f de x, y de x que aparece en la expresión, que es y de xn más h, que es igual a y de x n, más la integral de x sub n hasta x sub n más h, de f de x, y de x diferencial de x, por el polinomio interpolado de la función en los puntos xn, xn menos uno, así hasta xn menos k más uno, donde se supone conocido el valor de la solución en zn, z menos uno, así hasta una z sub n menos k más uno. Se sustituyen entonces las fórmulas anterior en la función f de x, y de x, por el único polinomio p sub k menos uno de x, que verifica que p sub k menos uno de xy es igual a la f de xy, zi, para un n menos k más uno menor o igual a i, y este menor o igual a n, y se integra el polinomio en vez de la función. Se tiene entonces que z sub n más uno es igual a z sub n más la integral de xn hasta xn más uno del polinomio p sub k menos uno de x diferencial de x. La siguiente. Ok. Método de Euler desde Adam Bashford. El polinomio interpolado que pasa por un único punto, x sub n, f de xn, zn, siendo f de xn, zn igual a fn, dicho polinomio es de grado cero,
es decir, es una constante que coincide con el valor de f sub n. Entonces, p sub 0 de x es igual a f sub n. Entonces se tiene que la z sub n más 1 es igual a z sub n más la integral de xn hasta xn más 1 de f sub n diferencial de x. Que esto resolviendo nos da a una z sub n más f sub n por h. Por lo tanto, el método de Euler coincide con el método de Adam-Bashforth de un solo paso. Ok. Adam-Bashforth para dos pasos. Se intenta buscar un polinomio interpolado que pase por los puntos x sub n, f sub n y x sub n menos 1, f sub n menos 1, que este es un polinomio de grado 1. Entonces tenemos que el polinomio de p sub 1 de x es igual a a0 más a1 que multiplica a x menos xn. Las condiciones es que p sub 1 de xn sea igual a f sub n. Entonces a sub 0 es igual a f sub n por el polinomio p 1 que multiplica a xn menos 1 y este es igual a f sub n menos 1. Entonces tenemos que a sub 1 es igual a f sub n menos f sub n menos 1. Esto entre x sub n menos x sub n menos 1. Y esto nos da igual a la diferencial hacia atrás de f sub n, siendo xn y xn menos 1 igual a h. Entonces tenemos que el polinomio 1 de x es igual al polinomio 0 de x más la diferencia hacia atrás de f sub n entre h, que multiplica a x menos xn. La expresión general del método de Adam-Bashforth de k pasos es una z sub n más 1, que es igual a z sub n más h, que multiplica una gamma 0 por la diferencial a la 0, más una gamma sub 1 por la diferencial a la 1. Y todo esto hasta una gamma sub k menos 1 por la diferencial hacia atrás de k, bueno, a elevada a la k menos 1. Y todo esto por la f sub n, donde la gamma i es igual a 1 entre una i factorial por h a la i más 1. Y todo esto por la integral de xn hasta xn más 1 de x menos xn por x menos xn menos 1. Y todo esto hasta x menos xn menos i más 1 diferencial de x. La siguiente. Ok. Métodos de Adam-Moulton. La diferencia esencial es de que Adam-Bashforth es explícito y Adam-Moulton es implícito. Se sustituye la función por el polinomio interpolado que pasa por x1, xn más 1, fn más 1, luego xn, fn, después xn menos 1, fn menos 1, y así sucesivamente hasta llegar hasta xn menos k más 1, fdn menos k más 1. Si se toma un único punto x sub n más 1 y un f sub n más 1, su polinomio es de grado 0. P0 de x es igual a f sub n de más 1. Entonces z sub n más 1 es igual a z sub n más una integral de desde xn hasta xn más 1 de f sub n más 1 diferencial de x, que nos da igual a una z sub n más f sub n más 1 por h, que es el método de Euler implícito. Ok, Adams-Moulton para dos pasos. El polinomio de grado 1 que pasa por x sub n más 1, f sub n más 1 y x sub n, f sub n es un polinomio 1 de x que es igual a a0 más a1 que multiplica una x menos xn más 1 como el polinomio de x más 1 de n más 1 es igual a f n más 1, que esto es igual a una a sub 0, que es igual a f sub n más 1, y el polinomio xn, que es igual a una f sub n, y este es igual a f sub n más 1, más a sub 1, que multiplica a x sub n menos x sub n más 1. Entonces nos quedaría que a
sub 1 es igual a f sub n más 1 menos fn entre xn más 1 menos xn. Y esto nos da igual a la diferencia hacia atrás de f sub n más 1. Entonces nos quedaría que el polinomio 1 de x es igual al polinomio 0 de x más la diferencial hacia atrás de f sub n más 1 entre h, que multiplica a la x menos xn más 1. Se sustituye en z de n más 1 y esto es igual a una zn más la integral de x igual a n hasta xn más 1 del polinomio 1 de x diferencial de x. Y ya yéndonos a capazos, la expresión general de método de Adams queda como la de z sub n más 1 es igual a z sub n más un h que multiplica una gamma 0 asterisco por la diferencial hacia, bueno, la diferencial elevada a 0 más una gamma sub 1 asterisco multiplicada por la diferencial hacia atrás hacia 1 y así hasta llegar a una gamma sub k asterisco por la diferencial elevada a la k de f sub n más 1 con gamma de 0 asterisco igual a 1, gamma de i asterisco igual a 1 entre i factorial por una h elevada a la i más 1 y todo esto por la integral desde xn hasta xn más 1 de x menos x1 xn más 1 por x menos xn y así hasta una x menos xn menos i más 2 diferencial de x. Y eso Bueno, sería pues, todo por mi parte. Perdón. bueno, pues yo les voy a dar un ejemplo numérico. Vamos a comenzar con un ejemplo numérico práctico, aplicando los métodos de Adams. Primero usamos la ecuación diferencial y' igual a y más t, con la condición inicial de que y evaluada en cero es igual a uno y un paso h igual a 0,1. Nuestro objetivo será aproximar el valor de y en t igual a 0,2 usando los métodos Adams-Bashforth y Adams-Moulton. La que sigue, por favor. Eh, Aquí pues es de orden 2. Empezamos con el método Adam-Bashforth de dos pasos, que es de orden 2. Este método es explícito, por lo que solo usa valores anteriores para aproximar la siguiente, o sea, para aproximar el siguiente valor. Y la fórmula general, pues es la que tenemos ahí escrita, ¿no? De que y sub n más 1 es igual a y sub n más h por 3 medios de t sub n evaluado en f, y sub n evaluado en f, menos un medio de t sub n menos 1 evaluado en f, y sub n menos 1 evaluado en f. Entonces, como es un método de dos pasos, necesitamos dos valores iniciales, que serían y sub 0 igual a 1 y y sub 1 igual a 1.11034, que pues este valor lo obtenemos con Runge-Kutta para arrancar el método. ¿Le puedes dar la que sigue, por favor, compañero? Y ahora calculamos y sub 2. Primero tenemos que evaluar la función en t sub 1 evaluada en f, y sub 1 evaluada en f. Y esto nos da 1.21034. Y después cuando evaluamos la función en t sub 0, y sub 0, nos da 1. Entonces, cuando sustituimos la fórmula, nos da como resultado 1.24189, que ese es nuestro valor aproximado usando Adams-Bashforth. ¿Le puedes dar a la que sigue, compañero, de favor? Después, pues los métodos Adams-Bashforth se basan en polinomios interpolantes hacia atrás, por eso solo usan valores previos. En otras palabras, son métodos predictores porque calculan un valor futuro. Por ejemplo, aquí AB1
es igual a y sub n más uno. Y esto es igual a y sub n más h de f sub n. Entonces, en el segundo caso usamos esa fórmula que está ahí, pero después de predecir podemos mejorar la solución con un corrector. La que sigue, por favor. Ahora aplicamos un esquema predictor corrector combinando AB menos AM. Y lo que hacemos primero es usar AB2 como predictor y esto hace que la fórmula nos dé y sub n más uno igual a y sub n más h de 3 medios de f sub n menos un medio de f sub n menos uno. Y el corrector de Adams-Moulton lo podemos aplicar como corrector, que es pues implícito y es la fórmula que nos da ahí. Entonces, este método de dos pasos ya es de orden 3, así que es más preciso. La que sigue, por favor. Primero tomamos después como predictor el valor obtenido antes con Adams-Bradford para, para la aplicación del predictor corrector. Entonces tenemos que y sub 2, subíndice 0, es igual a 1.24189 del cálculo anterior que habíamos obtenido. Y luego evaluamos la función en este punto predicho. Entonces es t sub 2, y sub 2 valuada en f. Y esto nos da igual a 1.44189, que nos prepara para usar la fórmula del corrector. Puedes darle a la que sigue, de favor. Después sustituimos todo en la fórmula del corrector y pues era la primera fórmula que les había comentado. Entonces, después de evaluar, obtenemos y sub 2 igual a 1.24278. Este valor es más preciso que el predictor, ya que Adams-Moulton es implícito y de orden 3. La que sigue, de favor. En general, pues Adams-Moulton incluye el valor futuro f sub 1 más f sub n más 1. Por eso es un método implícito. Es más estable y funciona como corrector. Por ejemplo, AM1 es Euler invertido y sabemos que AM2 es el trapecio. En nuestro caso, usamos AM de dos pasos de orden 3. La que sigue, de favor. Eh, Aquí, pues el esquema predictor corrector AB menos AM tiene varias ventajas, que es mayor precisión, mejor estabilidad y mayor consistencia. Combinamos un predictor explícito AB con un corrector implícito AM, usando lo mejor de ambos. ¿Le puedes dar la que sigue, por favor? Y pues aquí tenemos la comparación de resultados, ¿no? Finalmente, la solución exacta en T igual a 0.2 es 1.24281. Adams-Bradford dio 1.24189 con un error de 0,3092. Después, Adams-Moulton dio 1.24278 con un error del 0.00003%. Y vemos claramente que Adams-Moulton es más preciso gracias al corrector y al mayor orden. La que sigue, de favor. Finalmente, por mi parte, pues tenemos los puntos clave, que es ambos métodos derivan de la integral que define y sub n más 1. Otro punto es que AB es explícito y AM es implícito y juntos forman un esquema predictor corrector. Y por otra parte, las constantes de las fórmulas provienen de polinomios de interpolación. Listo, la que sigue. Ok, ahora continuaremos
con una introducción a la estabilidad numérica. Este tema es fundamental cuando resolvemos ecuaciones diferenciales con métodos numéricos, porque no solo importa que el método sea preciso, sino que también sea estable, es decir, que los errores no crezcan de forma descontrolada. Cuando usamos un método numérico, siempre aparecen errores. Errores de redondeo, de aproximación y errores que vienen del propio método. Un método es estable cuando esos errores se mantienen bajo control conforme avanzamos. En cambio, un método inestable hace que un error pequeño se vuelva enorme después de algunos pasos. Siguiente, por favor. Pasemos con la ecuación test y' igual a lambda y. Para analizar estabilidad sin complicarnos demasiado, usamos la ecuación test. Y' igual a lambda y. Su solución exacta es y de x es igual a la exponencial de elevada a lambda x por y0. Y se define el parámetro z igual h lambda, que junta dos cosas, el tamaño del paso y el comportamiento de la propia ecuación. La idea es que si en la solución real la función decae, cuando la parte real de lambda es negativa, el método numérico debe imitar ese comportamiento. Y si crece, tampoco debe inventar explosiones que no existen. Siguiente, por favor. Pasamos a la función de estabilidad R de Z. En los métodos de un solo paso, como Euler o Runge-Kutta, al aplicar el método de la ecuación test, aparece una relación de la forma y sub n más 1 igual a R de Z por yn. Esto significa que y sub n es igual a R de Z a la n por y0. Entonces, una condición clave de estabilidad es que el valor absoluto de R de Z tiene que ser menor o igual que 1. El conjunto de valores de Z que cumplen esa desigualdad se llama región de estabilidad absoluta. Por ejemplo, en Euler explícito, R de Z es igual a 1 más Z. Y su región de estabilidad en el disco es valor absoluto de 1 más Z menor o igual que 1. Siguiente, por favor. Métodos multiespacio y polinomio característico. Cuando usamos métodos multiespacio, la cosa cambia. En lugar de una función, aparece una ecuación del tipo rho de beta más z sigma de beta igual a 0. A esto se le llama polinomio de estabilidad o polinomio característico. Sus raíces llamadas beta sub i determinan totalmente cómo se comporta el método. La solución general queda así. Y sub n es igual a c1 por b1 a la n más, puntos suspensivos hasta llegar a ck por beta k a la n. Una de esas raíces imita a exponencial a la z y se llama raíz principal. Las otras se llaman raíces extrínsecas. Y aquí viene lo importante. Para que el método sea estable, valor absoluto de beta sub i debe de ser menor a 1 para todas las raíces extrínsecas. Si alguna tiene módulo mayor que 1, los errores tenderán a explotar. Siguiente, por favor. Pasamos a las restricciones sobre el paso H. Como todo depende de z igual a h lambda, la estabilidad se convierte en restricciones sobre el tamaño de paso. Por ejemplo, en el método Adam-Bashforth de orden 2, se concluye que solo es estable si menos 1 menor que h lambda menor que 0. Eso significa que si lambda es menor que 0, entonces h será menor que 1 sobre el valor absoluto de lambda. Si elegimos un paso demasiado grande, alguna raíz se sale del disco de radio 1 y aparecen oscilaciones o explosiones numéricas. Siguiente, por favor. Comparación con Runge-Kutta. Finalmente, en los métodos de Runge-Kutta, esto es más simple. No tienen raíces extrínsecas y su estabilidad depende solamente de la función R de Z. Los métodos implícitos de Runge-Kutta incluso pueden ser estables, lo que significa que son estables para cualquier Z con parte real negativa, lo que los hace muy robustos. Siguiente, por favor. Como conclusión general, tenemos que la estabilidad numérica nos dice si un método mantiene controlados los errores. En métodos de un paso analizamos la función R de Z. En métodos multiespacio analizamos las raíces del polinomio característico. Y al final
La estabilidad depende del tamaño del paso H. Un paso mal elegido puede volver inestable un método que en teoría es muy bueno. Sería todo de mi parte. Bueno, ahora yo les voy a presentar un código de Python que va a calcular el método de Adams Predictor Corrector. Primero vamos a importar las librerías que vamos a ocupar en el código. Luego aquí vamos a definir esta clase como Adams Predictor Corrector. Vamos a definir esta función y este ejemplo va a ser con el método en orden 4. Bueno, vamos a empezar. Vamos a primero obtener nuestros valores iniciales con el método de Runge-Akuta, de cuarto orden igual. Vamos a definir esta función, donde vamos a tener los valores de f, del valor inicial t sub 0, el de y sub 0, el, el tamaño del paso y el número de pasos. Ahora vamos a definir a la variable t como t el paso inicial más i veces el tamaño del paso. Esto desde i hasta el número total de pasos que tengamos, y a y simplemente como su valor inicial. Ahora vamos a hacer un for que va a ir desde i hasta el número de pasos que tenemos, -1, de las variables k1 hasta k4, definidas como el tamaño del paso por la función evaluada en t en el número de paso en el que vamos y y en el número de paso en el que vamos. Eh, eh, Así hasta definir next, que va a ser como nuestro siguiente paso. Y de esta función, de este for, vamos a regresar los valores de t y de y. Ahora, aquí tenemos la definición de tal cual como va a ser empleado el método de Adams. Vamos a tener la función, el t, el parámetro t, el valor inicial y, el tamaño del paso y el número de pasos iniciales, que en este caso, por ser de cuarto orden, van a ser 4 pasos. Definimos t sub 0 y t de f como el t-span, y el número total de pasos como t de f menos t sub 0 entre el tamaño del paso más 1. Ahora iniciamos con RK de 4, los valores que calculamos arriba, y este valor, igual la función va a ser evaluada en f, en t sub 0, y sub 0, en el tamaño del paso y el número de pasos iniciales. Y de esta forma vamos a obtener los valores de t y de y, que van a ser nuestros valores iniciales para empezar el método de Adams Predictor Corrector. Continuando con el método, con un for que va a ir desde 1 hasta el número total de pasos, con un valor t actual de t sub 0 más i, o sea, por h, por el tamaño del paso, es decir, el número de paso en el que vamos por el tamaño. El método de Adams, como vimos en las fórmulas, van a ser la evaluación de las funciones que tenemos aquí en t i a la -1, y a la -1, así a -2, -3, hasta -4. ¿Esto por qué? Porque estamos haciendo el paso predictor, y la variable y, que va a ser nuestra variable eh, predictora, va a estar definida en torno a la función que vimos en las diapositivas, como y de i -1 más h, el tamaño del paso, entre 24 por los valores de 55, 59, 37 y 9, multiplicando a los valores de las funciones que obtuvimos antes. Y ahora después de que tenemos ya nuestro valor predictor, vamos a hacer el paso corrector del método de Adams de cuarto orden, definiendo f predictora evaluada en el t actual y en el valor y que acabamos de calcular.
Y ahora el valor y corrector va a ser igual como lo definimos dadas las funciones o las fórmulas que vimos en las diapositivas, como y de i menos uno más h entre 24 por 9 por el paso predictor más 19 evaluado en la función sub 0 por menos 5 por la evaluación de f sub 1 más f sub 2. Y ahora con esto vamos a tener las variables t y y definidas en los valores actuales, bueno, en el t actual y en el y corregido. Y estos son los valores que vamos a retomar. Todo esto que acabamos de definir es cómo va a actuar el método, tal cual la programación de las fórmulas y para ser empleados en un ejemplo. Por ejemplo, para este caso vamos a tener la ecuación y' igual a menos 2y más seno de t. Vamos a comparar lo que nos da el método predictor corrector con la solución exacta que tenemos definida aquí como 5 cuartos de la exponencial de menos 2 por t más un quinto del seno de t menos un décimo del coseno de t. Ahora la configuración, vamos a tomar eh, el, el valor de t entre 0 y 5, el valor inicial sí, el y sub 0 va a ser 1 y el tamaño del paso va a ser 0.1. Llamamos aquí a la función que definimos al inicio del código y la vamos a evaluar en los valores ya definidos, en este intervalo, con este valor inicial y con este tamaño de paso. Aquí vamos a definir esta variable como la solución exacta que definimos arriba. ¿Para qué? Para que al momento de ver esto en la gráfica podamos comparar la aproximación que nos da el método de Adams con con el valor real de la ecuación. Aquí definimos las variables que necesitamos para graficar las funciones y también los valores que vamos a necesitar para graficar el error de la función. Y vamos a calcular también el error máximo que hay entre la aproximación y la solución exacta y el valor promedio. Así que sin más vamos a correr el código o a ejecutarlo. Vamos a esperar a que se ejecute. Aquí ya lo tenemos, tardó un poquito, pero ya está visible. Podemos ver que nuestra línea azul va a ser la aproximación que generamos mediante el método de Adams, el método predictor corrector, y la línea punteada en rojo va a ser la solución exacta. Vemos que tenemos ciertas discrepancias entre la aproximación y la solución exacta. Aquí en la gráfica verde podemos ver cómo se dispersa el error, cómo llega a cero en los valores en donde la aproximación y la solución exacta se intersectan y cómo va aumentando. Eh, Ahorita en consola vamos a tener los valores del error máximo, que es de 0.222551, y el error promedio, que es de 0.133471. Ese es el error que tenemos con nuestra aproximación. Ahora vamos a ver otro ejemplo en donde nos va a interesar analizar la convergencia de los errores eh, cuando modificamos el tamaño del paso. Aquí otra vez definimos importamos las librerías, definimos la clase que
la misma clase que definimos en el ejemplo uno. Todo esto es igual al ejemplo uno, es el procedimiento que va a hacer el programa para aplicar el método. Y aquí ya es lo nuevo. Vamos a hacer el estudio de la convergencia de los errores, igual con nuestro ejemplo de -2 por y más el coseno de t. Definimos la solución exacta para poder analizarlo y hacer la comparación. Aquí vamos a tener nuestros tamaños de paso desde 0.2, vamos a irlo decreciendo a 0.1, 0.05 y 0.025. Vamos a guardar los errores. Vamos a definir este for desde i y h hasta los tamaños del paso. Vamos a llamar a la función. Vamos a resolver la ecuación de convergencia que definimos arriba y vamos a definir las variables eh, en torno a la solución exacta y la solución definida por el método para hacer la comparación y poder calcular los errores, eh, y que en este caso va a ser la diferencia del error numérico de nuestra aproximación menos el valor exacto. Vamos a calcular los errores máximos y vamos a graficar estas funciones y vamos a analizar cómo es que a medida de que va cambiando o decreciendo el paso, el valor del error va convergiendo a un cierto valor dado. Aquí vamos a ejecutar el código para poderlo ver de manera gráfica. Esperamos a que se ejecute el código. Listo, aquí podemos ver cómo tenemos bueno, la ecuación que definimos antes, en donde tenemos un tamaño de paso de 0.2, 0.1, 0.05 y 0.25. Eh, Aquí podemos ver la discrepancia que hay entre los errores, como a medida en que vamos disminuyendo el tamaño del paso, el error va aumentando ligeramente. Con un paso de 0.2 tenemos un error de 0.2843 y con la mitad de ese paso tenemos un error de 0.2844. Podemos ver que más que aumentar, el error está convergiendo un cierto valor. Ya con un error de la mitad de lo anterior, 0.05, tenemos un error de 28.4657 y con otra vez reduciendo a la mitad del tamaño del paso anterior, tenemos prácticamente el mismo valor de error, salvo por una cifra decimal en el último valor. Esto es lo que nos indica es que a medida en que vamos decreciendo el tamaño del paso, el error se va estabilizando, va convergiendo a un cierto valor dado. Ahorita en consola vamos a ver, bueno, antes aquí tenemos el análisis de la convergencia. Tal vez no se ve aquí, pero la línea azul son los errores máximos que tenemos en el método a medida que vamos decreciendo el tamaño de paso h. Eh, Como les digo, no se puede apreciar tal vez por la diferencia de los pasos, pero esta gráfica azul tiene una ligera inclinación que es justamente la estabilización que va teniendo el error o la convergencia que va teniendo a un cierto valor. En consola vamos a tener que el orden de convergencia estimado va a ser, en forma en que vamos decreciendo el paso, va a ser del orden de -0.00, es decir, las diferencias entre los errores van a ser cada vez más pequeñas
lo que nos indica que el error va a converger. Bueno, y eso sería todo por parte de esta, de esta exposición. Esperemos que les haya servido, que les haya gustado. Y cualquier duda, sugerencia o comentario, quedamos al pendiente en los comentarios donde se publique este video. Hasta luego.